¿Y si lo que siempre has considerado una simple fecha en el calendario fuera en realidad una señal escrita desde antes de tu nacimiento? ¿Y si el 25 de abril de 2025 no es solo un día más, sino el eco de una profecía que Jesús dejó para los que han creído sin ver, para los que caminan por fe y no por vista? Hoy no es un día cualquiera. Hoy estás a punto de entrar en una historia que fue tejida desde la eternidad. Y tú, sí, tú, estás en el centro de ella. Lo que estás por escuchar puede desatar una revelación que hará que todo lo que dabas por sentado tiemble en tu interior, porque este mensaje no es una suposición, no es una teoría, ni una interpretación personal. Es una advertencia, una promesa y una respuesta, todo al mismo tiempo. Es el reflejo exacto de lo que Jesús declaró hace siglos, y que ahora, en este preciso momento de tu vida, vuelve a tomar forma, porque el día se acerca, porque el 25 de abril de 2025 no será como cualquier otro día. Y aunque este mensaje ha estado escondido a los ojos de muchos, tú estás a punto de recibirlo. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede ser la clave que estabas esperando. El día fue sellado desde la eternidad, y si te dijera que hay fechas que no fueron inventadas por los hombres, sino escritas con fuego en los cielos mucho antes de que existiera el tiempo, el 25 de abril de 2025 no es un número en el calendario, no es un viernes cualquiera, es una coordenada eterna que resuena con la frecuencia del reino de Dios. La Biblia Sagrada nos muestra que Dios no improvisa. Él anuncia el fin desde el principio. Isaías 46:10. En ese misterio entra la historia de Abidán, un nombre hebreo que significa «Mi padre es juez». Su vida no fue escrita con tinta, sino con lágrimas y fuego profético. Su nacimiento ocurrió en silencio, pero fue acompañado por un temblor en el mundo espiritual que solo los ángeles percibieron. Abidán nació bajo una luna nueva, en un pueblo olvidado de las montañas de Efraín. Su madre murió al darlo a luz, pero dejó una marca en su espalda, una pequeña cicatriz en forma de llama. Los ancianos del pueblo decían que era una señal del cielo, un sello que ningún hombre podía borrar. Lo que nadie sabía es que ese signo ardía con una luz que solo el Espíritu Santo podía revelar. Mientras los demás niños corrían detrás de los rebaños, Abidán escuchaba voces en sus sueños, voces que hablaban de un día que aún no existía, de una fecha precisa, de un llamado que no podía ser ignorado. Conforme crecía, su vida fue marcada por silencios profundos y preguntas sin respuesta. No tenía amigos, no encajaba en ninguna parte, y muchas veces se sentía ajeno a su propia generación. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sentirte diferente sin saber por qué? La diferencia de Abidán no era psicológica, era espiritual. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz». Juan 10:27. Pero Abidán comprendía que esa voz que lo inquietaba por dentro no era locura, era la palabra de Dios gestándose en su interior, un mensaje que necesitaba tiempo para florecer, porque hay cosas que solo maduran en la soledad. Hay llamados que solo se escuchan cuando todo a tu alrededor guarda silencio. Una noche, a los 13 años, Abidán subió solo al monte donde su madre fue enterrada. Oró como nunca antes lo había hecho. Lloró como si su alma estuviera rompiéndose en 1000 pedazos. En ese momento, una visión lo envolvió. No fue un sueño. Fue más real que la tierra bajo sus pies. Vio un pergamino ardiendo suspendido en el cielo, con una fecha escrita en letras de luz, 25/04/2025. Un ángel le susurró al oído, «Ese día será abierto el sello que llevas». Despertó al amanecer con una paz que nunca había sentido, pero no comprendía el significado. Aún no. Muchos años pasaron. Abidán vivió, trabajó, cayó, se levantó, luchó con dudas, con pecados ocultos, con el peso de una existencia marcada. Fecha nunca lo abandonó. Cada vez que cerraba los ojos la veía grabada en su espíritu. ¿Y si te dijera que hay personas como Abidán viviendo hoy, y que tú podrías ser una de ellas? ¿Y si tu fecha también fue sellada desde la eternidad, y estás a punto de entrar en el momento por el cual toda tu vida fue una preparación? Porque esto no es solo una historia, es una advertencia disfrazada de narración.
Es un llamado disfrazado de curiosidad, pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. La señal del Ruaj y la promesa escondida. En la Biblia, cuando el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, se manifiesta, nunca lo hace sin propósito. Sopla donde quiere, sí, pero cuando toca a alguien, es para desatar una misión que trasciende generaciones. Abidán, desde sus primeros años, comenzó a experimentar lo inexplicable. Despertaba gritando por visiones que no entendía. Escuchaba trompetas en medio del silencio de la madrugada. Y en sueños, veía una ciudad rodeada de fuego donde una voz pronunciaba su nombre con autoridad. Abidán, no olvides lo que has visto. Llegará el día. ¿Alguna vez has sentido que algo te llama por dentro, pero no sabes exactamente hacia qué? Lo que vivía Abidán no era una imaginación, era una promesa escondida en su espíritu desde antes de su concepción. En los rollos antiguos del Midrash, se habla de ciertos elegidos que portan marcas invisibles del Ruaj. No son marcas físicas, sino códigos de luz inscritos en el alma. A estos se les concede la revelación progresiva. No entienden todo de una vez, pero cada etapa de la vida les revela una pieza del rompecabezas. Así fue con Abidán. A los 17 años, mientras pastoreaba ovejas, fue alcanzado por un rayo de luz que lo dejó ciego por 3 días. Durante ese tiempo, escuchó la voz del Espíritu. No eran palabras humanas, eran sonidos que su corazón entendía. Fue allí donde la fecha volvió a aparecer, 25 de abril de 2025. Ese será el día del giro, el día del testimonio, le dijo el Espíritu. Cuando recobró la vista, algo en él había cambiado para siempre. Ya no buscaba explicaciones humanas, buscaba señales en lo eterno. Pero el Ruaj no solo revela, también esconde, porque lo que es santo debe ser custodiado. Abidán aprendió a guardar silencio, no compartía sus visiones con nadie. Era tachado de raro, de místico, incluso de blasfemo por algunos líderes religiosos. ¿Te ha pasado que cuanto más te acercas a Dios, más solo te sientes en el mundo? Jesús advirtió que no echaríamos las perlas a los cerdos, Mateo 7:6, y Abidán entendió eso con dolor. El Ruaj le había dicho que esa fecha no podía ser anunciada antes de tiempo, porque era una fecha reservada para aquellos que caminan por fe y no por vista, aquellos que no necesitan pruebas, sino promesas. Lo más sorprendente de esta historia es que la fecha no era solo para Abidán. El Espíritu le mostró que muchos otros, esparcidos por el mundo, estaban recibiendo las mismas visiones, las mismas inquietudes, los mismos sueños, todos con la misma fecha escrita en lo profundo del alma. Era como si una generación secreta estuviera siendo despertada simultáneamente, una generación que el mundo ignora, pero que el cielo conoce por nombre. ¿Y si tú eres parte de esa generación? ¿Y si el 25 de abril de 2025 también está sellado dentro de ti, esperando a ser activado por una revelación divina? Las promesas escondidas no son promesas olvidadas, son semillas en espera, y el Espíritu Santo, el Ruaj, sopla hoy con más fuerza que nunca sobre aquellos que han sentido ese llamado interno inexplicable. Esta historia no es una parábola antigua, es una llave que solo los sensibles sabrán usar, pero aún hay más por revelar, y lo que descubrirás a continuación puede redimir cada dolor de tu pasado. El desierto no es castigo, es preparación. Hay un error común entre los creyentes, pensar que el sufrimiento es un castigo, cuando en realidad puede ser el crisol donde se forja la gloria. Abidán no fue una excepción. Después de 1906, recibir las visiones, su vida no se volvió más fácil, sino mucho más difícil. Fue traicionado por quienes amaba, humillado por quienes debía confiar, y abandonado incluso por los que lo llamaban hermano en la fe. Su historia se tornó amarga, llena de noches sin consuelo y días sin sentido, pero el cielo no lo había olvidado. Como Moisés en Madián, como José en la cárcel egipcia, como David huyendo por el desierto, Abidán estaba siendo preparado en secreto. ¿Estás tú también atravesando un desierto? Tal vez no es señal de castigo, sino de elección. Cada herida en su alma se convirtió en una llave para entender el corazón del Padre. En lugar de rebelarse, Abidán cayó de rodillas. En lugar de maldecir, comenzó a orar con más profundidad.
Fue allí, entre las lágrimas, que aprendió a escuchar la voz de Dios en el silencio. La palabra de Dios se volvió su alimento. No necesitaba respuestas inmediatas, porque la fe lo sostenía. Jesús también fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:1. No fue una coincidencia. El desierto no es el final, es el comienzo de algo eterno. En ese tiempo de aparente soledad, Abidán comprendió que el 25 de abril de 2025 no era una promesa de alivio, sino una promesa de cumplimiento. No era un día para escapar del dolor, sino para comprender su sentido. Aprendió que la salvación no consiste en evitar las pruebas, sino en transformarse a través de ellas. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y Abidán, aunque quebrado, comenzó a resplandecer desde dentro. Su cicatriz ardía nuevamente. El sello en su espalda palpitaba cada vez que oraba, y el ruaj le confirmaba: todo lo que sufriste no fue en vano, fue el mapa secreto hacia tu propósito. El tiempo del desierto también es tiempo de revelaciones. En una noche de profunda oración, Abidán fue llevado en espíritu a un lugar sin tiempo. Allí, un anciano vestido de lino le entregó una vasija rota. Dentro de ella, había un solo grano de trigo y una inscripción: la herida que no entiendes hoy será la gloria que compartirás mañana. Despertó con el rostro bañado en lágrimas, sabiendo que cada traición, cada rechazo y cada caída estaban alineados con un destino mayor. El 25 de abril no era un día para salir del desierto, era el día donde todo su sufrimiento cobraría sentido. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has pedido a Dios que te libre del dolor, cuando en realidad ese dolor es parte del camino hacia tu verdadera identidad? ¿Y si cada lágrima tuya también está siendo contada, guardada, convertida en promesa? Porque Abidán no está solo en su historia. Tú también tienes tu desierto. Tú también estás siendo preparado. Pero eso no es todo, porque en el próximo paso, Abidán verá lo invisible, y tú también podrías verlo. La fecha que divide lo visible de lo invisible. Hay fechas que se celebran y se olvidan, y hay fechas que atraviesan la eternidad como espadas encendidas. El 25 de abril de 2025 no era una simple promesa para Abidán, sino un umbral, un punto de quiebre, una línea en el tiempo donde lo natural cede paso a lo sobrenatural. Durante años, había sentido esa fecha latir en lo profundo de su espíritu, pero nada lo preparó para lo que ocurrió al aproximarse. Fue en la madrugada del 23 de abril, cuando sintió que algo invisible lo envolvía. No era miedo, era reverencia. El ambiente en su habitación se volvió espeso, como si los muros hubieran desaparecido. El cielo estaba descendiendo. Abidán entró en oración y fue llevado en visión. Se encontró de pie en un campo abierto, donde el sol no brillaba como antes. Un ser de luz, con rostro imposible de describir, se le acercó. No hablaba con palabras, sino con presencia. Su voz era como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. Extendió su mano y señaló al cielo. Allí, entre las nubes, apareció la fecha escrita como fuego suspendido. 2504-2025. Este es el día en que lo invisible será revelado, dijo el ser. Los que han creído sin ver serán levantados. Las oraciones enterradas florecerán. Los sellos serán abiertos. Abidán cayó de rodillas, temblando. Comprendió que esa fecha no hablaba solo de él, hablaba del cuerpo de Cristo. Ese día marcaría una transición espiritual global. No sería un evento visible para todos, pero sí profundamente discernible para los que caminan por fe. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La promesa del reino de Dios no siempre viene acompañada de truenos, pero siempre deja una huella eterna en el espíritu. El 25 de abril sería como la Pascua lo fue para los hebreos, un antes y un después. Un día donde los escogidos serían separados en el espíritu, donde muchos, sin saber por qué, sentirían el impulso de orar más, ayunar más, buscar más, porque algo en los cielos estaría siendo activado. Abidán regresó de la visión con una certeza inquebrantable. Todo lo que había vivido cobraba sentido. Las traiciones, los silencios, la marca, el ruaj,
Todo era preparación para este momento. No se trataba de una recompensa por soportar, sino de un despertar para actuar. En los días siguientes, comenzó a escribir cartas a personas que no conocía, guiado por el Espíritu. En cada carta les decía, no temas si todo cambia el 25 de abril. Ese día, lo que te oprime caerá, lo que estaba cerrado se abrirá. Solo permanece firme. ¿Y si tú también recibirás algo ese día? ¿Y si Dios ya escribió tu nombre en una lista invisible que será leída en ese instante? Lo que divide lo visible de lo invisible no es la vista, es la fe. El 25 de abril no será anunciado en noticieros, pero estremecerá el cielo y la tierra. Abidán lo entendió. Ese día no era el final de su historia, era el nacimiento de su verdadera identidad. Y quizá, querido oyente, tú también estás más cerca de esa revelación de lo que imaginas, pero aún queda una pieza más, y lo que descubrirás a continuación puede que no sea una historia ajena, sino el reflejo exacto de tu alma. Esta no es solo su historia, es la tuya. Durante todo este tiempo has escuchado una historia que parece hablar de otro, de un hombre llamado Abidán, de una cicatriz, de una fecha profética, pero hay algo que necesitas saber. Esta no es solo su historia, es la tuya. Tú eres Abidán. Tú también llevas marcas invisibles que no puedes explicar, cicatrices que te recuerdan dolores antiguos, sueños que no se han cumplido, visiones que no sabes de dónde vienen, pero hay algo en tu espíritu que no muere, que no se rinde, que no olvida. Ese algo es el Espíritu Santo clamando desde dentro por el día que fue sellado desde antes de tu nacimiento. Sí, desde antes de que vieras la luz, Dios ya te había separado para un momento como este. La Biblia dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. No es poesía, es verdad eterna. Tú no naciste por accidente, fuiste planeado, preparado y posicionado para un tiempo profético, y aunque a veces no entiendes el porqué de tu dolor, ni la razón de tus silencios, hay una promesa escondida en tu interior que está a punto de activarse. El 25 de abril de 2025 no es una casualidad, es una fecha marcada para aquellos que no necesitan ver para creer. Es una frontera espiritual que va a dividir a los distraídos de los despiertos. Y tú has sido despertado por esta palabra. Cada elección que tomaste, cada pérdida que sufriste, cada oración que hiciste llorando cuando nadie te veía, todo ha sido contado por el cielo. Jesús dijo en Mateo 10:30 que aún los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Cómo no iba a estar contada tu historia? Abidán no fue un personaje aleatorio, fue una figura espejo. Lo que vivió, lo viviste tú. Lo que oyó, quizá lo escuchaste tú también en algún sueño, en alguna madrugada solitaria, en algún susurro que no te dejaba dormir. Y ahora, después de todo, llegaste hasta aquí, no por curiosidad, no por casualidad, sino porque esta palabra estaba reservada para ti. Y, ahora que lo sabes, no puedes volver atrás. No puedes seguir viviendo como si nada estuviera por acontecer. Este es el tiempo de tomar posición. El reino de Dios no busca espectadores, busca guerreros espirituales. ¿Estás dispuesto a ser uno? El 25 de abril no es un fin, es una activación, un eco eterno que despertará a los que están preparados. Pero recuerda, solo los que caminan por fe, y no por vista, verán lo que el ojo natural no percibe, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso el dolor, incluso la espera, incluso el silencio. Entonces, ¿qué harás con esta revelación? ¿La guardarás como un bonito mensaje? ¿O la abrazarás como una confirmación de tu llamado? El cielo no está en silencio. El Espíritu no ha dejado de hablar. La pregunta es, ¿vas a responder? Porque tú no estás escuchando esto por casualidad. Dios ha escrito tu nombre en esta historia. Abidán es un reflejo, pero el protagonista verdadero, hoy, eres tú. Y ahora dime, ¿tú también has sentido que esta historia era la tuya? ¿Has llevado marcas invisibles, sueños que no sabías explicar, o una fecha que vibra en lo más profundo de tu espíritu? Si es así, no lo ignores. Responde al llamado. Escribe en los comentarios. Estoy despierto. Estoy listo. Declara con fe que eres parte de esta generación profética que no necesita ver para creer.
Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene no es entretenimiento, es revelación, y tú fuiste escogido para escucharla. Y, si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video. Que el Espíritu Santo te guíe, y que la señal en tu alma arda como nunca antes.